Soy Dian Lermen, secretario de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos de la Unión Latinoamericana de Ciegos, ULAC. Agradezco la generosa y amable invitación que me ha hecho mi colega del Ejecutivo de ULAC, Matías Ferreira, para conversar con ustedes esta tarde sobre el papel de los jóvenes en la implementación y la aplicación, el monitoreo y el seguimiento de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. Gracias a Matías por la invitación y gracias a cada uno de ustedes por este momento de conversación y diálogo. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, nuestra convención, nuestro norte. Siempre que vayamos a hacer un análisis, un debate, o vayamos a sostener un diálogo, una conversación o un análisis sobre la situación de las personas con discapacidad, no podemos olvidar nuestra convención y sus principios, que son los que han de iluminar la interpretación de la situación, lo que se hace o lo que se deja de hacer desde la convención. Ahora, implementación, monitoreo y seguimiento son acciones diferentes con responsables distintos. Intentemos darle un poco de orden a nuestra conversación. Los principios, no los podemos olvidar. Autonomía e independencia de la persona con discapacidad. Autonomía personal. Autonomía e independencia para incidir en las decisiones que nos afectan. No podemos olvidar este principio, porque este, junto al de la dignidad, porque la expresión dignidad forma parte de la redacción de este principio, van a orientar toda la convención. Si participamos, si aplicamos nuestro lema, nada de nosotros sin nosotros, tenemos que tener completamente claro que es para incidir en las decisiones que me afectan. Todo apunta allá. La participación, la igualdad, igualdad de oportunidades. Todo el desarrollo, la implementación de los derechos nos llevan a ese real escenario efectivo de participación. Después vamos a mirar el artículo 4 de la Convención. ¿Por qué el artículo 4? Porque ahí es donde están las obligaciones generales de los estados. O sea, ¿a qué se obligan los estados? Por supuesto, a implementar y a desarrollar la convención. Es una obligación del Estado. Pero el Estado no lo va a hacer solo, no. En el punto 3 del artículo 4 se establece claramente que es una obligación del Estado consultar a las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas, a través de las organizaciones que los representan. La obligación del Estado, repito, es la consulta. Y la consulta es para el desarrollo y la implementación de la convención, que es reordenar toda la legislación interna, o sea, poner todas las leyes en concordancia y armonía con nuestra convención, pero no solo las leyes, también las decisiones administrativas, también las políticas públicas. Es un conjunto de medidas que llevan a que nuestra convención sea una realidad, a que su aplicación sea una realidad, a que el goce efectivo de los derechos humanos y las libertades fundamentales sea una realidad para la persona con discapacidad. Hoy, aquí. Una realidad hoy, aquí. Y en todo ese proceso se nos debe consultar. No únicamente en el tema legislativo, también en las decisiones administrativas y también en los documentos de política pública. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Un instrumento de política pública, una definición muy sencilla, muy clara y muy concreta, es un instrumento a través del cual se aplica la legislación. En este orden de ideas, en un instrumento de política pública se aplica nuestra convención y el desarrollo legislativo nacional, definiendo un problema concreto.
estableciendo un tiempo para resolver ese problema, los modos, los medios para resolver ese problema. Y los medios van a incluir el presupuesto, la financiación. ¿Con qué recursos económicos cuento en el tiempo para resolver el problema? Un documento de política pública sin fuentes de financiación claras, sin objetivos, metas e indicadores, no es política pública, es literatura. Ahí debemos participar también. Ahí se nos debe consultar. Ahora, el artículo 33 de nuestra convención también señala claramente la obligación del Estado de establecer uno o varios responsables del desarrollo y la implementación de nuestra convención. Es el Estado el responsable. Por supuesto, que nos debe consultar. Ahora, monitoreo y seguimiento de nuestra convención. Numeral 3 del artículo 33. Exactamente se plantea en los mismos términos. Las personas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan, deben ser y deben formar parte del monitoreo y seguimiento de la convención. Ahora, ¿qué es una organización de personas con discapacidad? ¿Qué es una organización que representa a las personas con discapacidad? El Comité de Seguimiento de la Convención ha sacado la observación número 7. Es la línea jurisprudencial donde el comité nos señala y exactamente a los estados cómo debe interpretar, cómo debe aplicar el artículo 4, numeral 3, y el artículo 33, numeral 33. ¿Cuál es la importancia de esta observación? Repito, al Estado le fija una obligación y a nosotros como personas con discapacidad nos establece un punto de referencia para actuar y trabajar. Es cierto, el Estado se obliga, pero el derecho a participar también se constituye para mí como persona y para las organizaciones como una obligación. Eso no lo podemos olvidar. ¿Qué es una organización que representa a las personas con discapacidad? Es una organización administrada, gobernada, dirigida por una persona con discapacidad. La mayoría de sus integrantes son personas con discapacidad. Y la persona que dirige, coordina o gobierna, o el grupo de personas que dirigen, gobiernan o administran, han sido elegidos de una forma democrática. Y los asociados, las personas con discapacidad, les han dado el mandato de que los representen. Así de sencillo y claro. No más. Nos hemos reunido en organizaciones para promover y defender nuestros derechos, para actuar en armonía y en concordancia con nuestra convención y para incidir en las decisiones que nos afectan. Para eso participamos y para eso nos reunimos. En la definición de la convención y de la observación 7, es importante aclarar que más allá de estos requisitos amplios, ¿sí?, que son incluyentes, la expresión democrática quiere decir que aplicamos todos los principios democráticos, que nuestra organización no puede excluir a nadie, no puede señalar a ninguna persona con discapacidad. Nuestras organizaciones deben ser abiertas y es nuestra obligación darle la bienvenida
a cualquier persona con discapacidad y con otras características. Las mujeres con discapacidad deben formar parte de nuestras organizaciones. Los colectivos LGTBI, los adultos mayores, los representantes o los colectivos o las personas de los pueblos originarios deben formar parte de nuestras organizaciones. Democracia desde la perspectiva más amplia. Inclusión. Lo que nosotros, como personas con discapacidad, demandamos de la sociedad, los estados y los gobiernos, es lo mismo que le debemos ofrecer a nuestros pares, a nuestros colegas, a nuestros iguales. Ahora, tratándose de una conversación y un diálogo con jóvenes, es importante resaltar la observación 7 y la convención no señalan una única forma de organizarse ni una sola manera de organizarse. En ningún momento establece requisitos ni fija mecanismos ni procedimientos administrativos. No. Señala qué es una organización representativa y qué se debe tener en cuenta. ¿Por qué hago esta aclaración y esta precisión? Porque las personas jóvenes, los grupos de jóvenes, tienen una tendencia a organizarse de maneras distintas y diferentes. Y por supuesto, en la era digital, en el siglo XXI, en las sociedades del siglo XXI, contamos con medios, herramientas tecnológicas absolutamente nuevas, que nos permiten una nueva forma para interactuar. Muchas personas con discapacidad hoy sostienen la tesis: a mí nadie me representa. Esa postura no la voy a discutir, la respeto. Solo invito a la reflexión, al análisis. A mí nadie me representa. Pregunto, ¿yo represento a alguien? Un momento para pensar y reflexionar. ¿Por qué? No olvidemos la obligación del Estado. Consultar a las personas con discapacidad, incluyendo niños y niñas, a través de las organizaciones que las representan. ¿Podemos tener movimientos sociales? Claro que sí, bienvenidos. ¿Redes? Claro, bienvenidas. O utilizar algunas expresiones como foros, observatorios o plataformas. Todos los espacios reales de participación son bienvenidos. Todos los mecanismos que nos permitan promover, defender los derechos de las personas con discapacidad e incidir en las decisiones que nos afectan son todos bienvenidos. Pero no olvidemos el principio de nuestra convención: dignidad de la persona, autonomía e independencia de la persona para incidir en las decisiones que nos afectan. En este proceso de consulta, yo actúo en representación. En este proceso de consulta, voy a incidir en las decisiones que me afectan, que nos afectan como colectivo. Voy a incidir en el implemento y el desarrollo de la convención. Pero aquí es importante recuperar también otro señalamiento que hace el Comité de Seguimiento de la Convención en la observación 7. Y es que las organizaciones que representan a las personas con discapacidad deben actuar de una manera independiente frente a los estados. Frente a los estados. Independiente. O sea, la consulta para la implementación y el desarrollo
se hace desde los intereses, desde la promoción y la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. En el proceso de monitoreo y seguimiento a la convención, ahí sí que aplica la independencia y la autonomía. No podemos coadministrar el Estado. No podemos tomar decisiones respecto a la inversión pública. No podemos estar en esas relaciones inmersos. Si vamos a hacer monitoreo, seguimiento de nuestra convención, tenemos que conservar la independencia y la autonomía. Porque tenemos que pensar que nuestra tarea no culmina con un informe alternativo, que de hecho, elaborar, estructurar, diseñar un informe alternativo implica una ardua tarea, una fuerte tarea. Pero ahí no termina nuestra misión. No. Tenemos una obligación superior y es ir a las Cortes Internacionales de Derechos Humanos. Sí, nos están esperando allá. El Sistema Interamericano de Justicia nos está esperando. Ya hay denuncias de personas con discapacidad por violación de derechos humanos en el Sistema Interamericano de Justicia. Un poco preocupante suena. Podemos despertar alarmas, alertas, pero ese es nuestro futuro. Una organización que promueve y defiende los derechos humanos también llega a esas instancias. No lo podemos olvidar. Ahora, para finalizar, la observación 7 también le recomienda a los estados crear y diseñar los mecanismos de financiación y sostenibilidad de las organizaciones que representan a las personas con discapacidad. No solo habla de las garantías para la plena participación, no habla solo de la accesibilidad, no habla solo del acceso a la infraestructura, al medio físico, al transporte, a la información, no. Habla claramente de las fuentes de financiación, sostenibilidad y sustentabilidad de nuestras organizaciones. La participación se garantiza con acciones reales y concretas, con inversión pública. Es un derecho que tenemos. Eso tengámoslo completamente claro. Bienvenidos los jóvenes ciegos y con baja visión del Cono Sur a esta conversación, a este diálogo. Porque no podemos olvidar que esta es una tarea de todos, juntos. Como decía el poeta, codo a codo somos más que dos. Eso no lo podemos olvidar. Bienvenidos a esta enorme tarea, a esta enorme responsabilidad. Las organizaciones de las personas con discapacidad, las organizaciones que representan a las personas con discapacidad, no podemos seguir siendo inferiores al compromiso que adquirimos en Naciones Unidas. No podemos ser inferiores a las conquistas que hemos logrado hoy. Esta nuestra convención es producto del trabajo de nuestras organizaciones y el Comité y las Naciones Unidas lo reconocen así. La Agenda 2030, ¿sí? Esa agenda que abrió la puerta para incluir, entre otros, a las personas con discapacidad,
porque habíamos quedado por fuera de los objetivos del milenio, esa tarea también fue de nuestras organizaciones. Los 2 decenios por la dignidad y los derechos de las personas con discapacidad en las Américas de la OEA también son producto de nuestro trabajo. El nuevo programa de acción del decenio por la dignidad y los derechos de las personas con discapacidad en las Américas también es producto de nuestro trabajo. Seguimos avanzando, seguimos trabajando y vuelvo y repito, necesitamos sumar. Todos bienvenidos al siglo XXI. Todos bienvenidos. Para despedirme, quiero, a nombre de la Unión Latinoamericana de Ciegos, ULAC e ICEBI Latinoamérica, contarles que en marzo del 2020, entre el 23 y el 26, vamos a estar reunidos en República Dominicana, en Santo Domingo. Las personas ciegas y con baja visión de las Américas nos vamos a reunir en nuestro gran foro. Sí, a conversar y a dialogar, a mirar nuestras organizaciones en la era digital, conectando personas y derechos. Todos bienvenidos, todos. Los esperamos ahí. Soy Dian Lermen y les quiero dar gracias a ustedes por su tiempo, por su paciencia. Gracias.